Continuamos hablando sobre el tema de logística para el siglo XXI. Esta vez me voy a enfocar como una especie de introducción y en posteriores videos veremos más al tema de la digitalización que se requiere para el área de logística. Especialmente vamos a hablar de lo que es la industria 4.0, las tecnologías que ya están disponibles y que se están utilizando para el sector y lo que se esperaría tener en un futuro cercano. Así que por favor, acompáñame. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Gusto en saludarnos este jueves. Sí, ya me ven, estoy como muñeco de nieve, pero es que mi tierra ya está bien fría, en serio. Ahora sí ya se siente el frío acá en Toluca. Creo que ya se los había dicho, pero sí, estas semanas han estado crudas. Y pues, ¿qué más? O sea, ya estamos a 1 de diciembre, así que pues a prepararnos, ya viene el cierre de esta temporada 2022. Recuerden que por ahí la última semana del año, la primera semana de este 2023, estamos completamente de vacaciones y por lo tanto no habrá ningún video en este canal de GMA Consultores, pero regresamos a partir de la segunda semana de enero ya con la temporada 2023. Así que no se les olvide dejarme aquí en comentarios los temas que quieren que abarquemos. Por lo pronto, vamos a continuar con los temas que más nos han estado solicitando. Obviamente, ya les había hecho la promesa de hablar sobre el tema de logística para el siglo XXI. Continuaremos por el tema de nearshoring, hablando sobre los tratados y también vamos a hablar de empleabilidad, rentabilidad y emprendimiento, que por ahí ya me han dicho, oye, ¿y los videos qué onda? Ya tendremos videos al respecto. Así que el día de hoy, pues vamos a hablar del tema de logística para el siglo XXI y vamos a hablar de lo que se demanda para el sector de logística en materia de digitalización, es decir, lo que se espera del sector en materia de digitalización. Recuerden que estamos hablando de esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, planteada por la Asamblea General de la ONU, la cual México, al igual que muchos otros países, firmó en el año 2015 y que pues bueno, en teoría ya deberíamos de estar avanzando en ese sentido. Así que para entender un poquito el tema de digitalización, tengo que hablar del tema de Industria 4.0, ¿sí? Prácticamente esta parte de digitalización que se espera para el sector logístico proviene de este concepto de la cuarta revolución industrial o la industria o la revolución industrial 4.0. Entonces, vamos a entender un poquito lo que sería esto de la cuarta revolución industrial. Podríamos hablar que la primera revolución industrial, que es la que históricamente se conoce en todos los libros de historia y de economía, pues data precisamente de 1850, cuando hablamos de que se da pues una producción ya a base de máquinas, máquinas mecánicas que funcionaban por carbón o por vapor de agua, ¿no? Entonces, ahí es cuando empieza lo que nosotros conocemos y como historia de esto desde la secundaria, si no la primaria, por lo menos sí secundaria y preparatoria, pues es lo que conocemos como la revolución industrial. Sin embargo, recordemos que llevamos de 1850 a la fecha grandes cambios en el sector industrial. Así que podríamos decir que después de esta revolución de 1850 vino una segunda revolución industrial causada por pues el uso ya no de el carbón o el vapor de agua como una fuente de generación de energía, sino ya de la electricidad. Entonces pasamos de máquinas mecánicas a máquinas eléctricas y se sigue trabajando sobre esta línea de la producción en masa y el establecimiento de líneas de producción para poder elaborar los productos con mayor eficiencia. Entonces estaríamos hablando más o menos 50 años posteriores a esa primera revolución industrial. Estaremos hablando de la década de los 30, un poquito más allá, toda esta etapa de la segunda revolución industrial. A partir de aproximadamente 1990, podríamos decir que 1985, aunque es muy pronto, yo lo veo más un poquito hacia 1990, ya estaremos hablando de la tercera revolución industrial, que es el paradigma de industrialización que tenemos en México, que consiste ya en máquinas automatizadas. Ojo, porque no me vayan a confundir con el otro término, que es el que nos lleva a la cuarta revolución industrial, que es
autonomización. Una cosa es automatización y otra es autonomización. Entonces, la tercera revolución industrial que en México y en muchos países de Latinoamérica sigue siendo nuestro paradigma, se compone del uso de sistemas computacionales para hacer que las máquinas estén operando de manera automática, pero se sigue necesitando del uso de la mano de obra, ¿sí? Si tuviéramos que hablar de esto en términos más prácticos y para que vean el ejemplo, hablemos, por ejemplo, del aseo en casa, la operación de barrer el piso, ¿sí? La primera revolución industrial, pues es la escoba, ¿sí? La segunda revolución industrial, lo eléctrico, serían aquellas barredoras eléctricas, no sé si les tocó, yo me acuerdo mucho una que tenía mi abuelita, que precisamente surgen entre la década de los 60 y los 70, que eran unas barredoras que se conectaban y pues fue antes de la aspiradora siquiera, se conectaban y bueno, la abuelita iba pasando la barredora eléctrica que funcionaba, lo que hacía era cepillar y los cepillos funcionaban con electricidad y era pues quitar un poquito la labor mecánica de estar moviendo la escoba. Entonces, seguramente los que están del cuarto piso para arriba, seguramente se acuerdan de esas barredoras, porque a mí sí me tocó verlo con mi abuelita. Después, en la tercera revolución industrial, que es donde están muchos hogares hoy en México, pues ya no está la aspiradora, perdón, ya no está la escoba, ya no está esa barredora eléctrica, está la aspiradora, pero sigue habiendo el esfuerzo humano o la necesidad de interacción humana para que funcione esa aspiradora. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en esta cuarta revolución industrial en nuestras casas? Ya se los adelantaba precisamente cuando estábamos hablando de esto de la autonomización. Pues ahora tenemos el famoso iRobot o las famosas aspiradoras autónomas, que son estos robotitos de limpieza que tú programas incluso desde tu celular o desde el control, si es que son de las que traen un control, y en la cual tú le dices, quiero que barras mi casa los miércoles y los viernes de tal hora a tal hora. Y tú vas programando para que el robotito solito se ponga a barrer. Eso es a lo que nos referimos con el cambio en este paradigma de la tercera revolución industrial que nos habla de una industria automatizada hacia la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial comprende ya el uso de sistemas cibernéticos físicos, es decir, no estoy hablando de algo que está en la nube, estoy hablando de robots, en pocas palabras. Robots con cierto grado de inteligencia artificial que hacen cierto tipo de actividades. Entonces, por ejemplo, el caso de este iRobot o la famosa Roomba o las marcas equivalentes que son esos robotitos que andan limpiando el suelo, esos son sistemas cibernéticos que solitos detectan si existe un vacío para pararse y evitar caerse, como sea el caso de las escaleras. Solitos chocan contra un mueble y giran y se van hacia otro lado. Entonces, ese es el caso de la cuarta revolución industrial. Por lo tanto, ¿qué está pasando en el sector de logística y hacia dónde va? Para hablar de logística para el siglo XXI en materia de digitalización, lo que se está buscando, ya hablábamos de que la logística tiene que ser sostenible, es decir, tiene que lograr el menor impacto ambiental posible, pero un punto clave para que se logre ese menor impacto ambiental es utilizar las tecnologías para hacer las mediciones necesarias, para simular rutas, para encontrar la ruta más adecuada para evitar una huella de carbono muy alto. Entonces, ¿qué pasa en materia de logística y qué es lo que se espera ver en estos próximos años ya muy cercanos a la década del 2030, en la cual pues se supone que va a entrar en vigor esta agenda, o más bien ya tendríamos que haber logrado los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la Agenda 2030 de la ONU? Pues partimos de tecnologías ya existentes. ¿Qué se espera ver en el sector logístico? Se espera ver un nivel de digitalización tal que nos evite el uso del papel. Por lo tanto, vamos a pasar de ese bill of lading que todavía está en un formato electrónico, en un PDF imprimible, a un blockchain. ¿Sí? El uso del blockchain para generar contratos digitales. Esa es la primera tecnología que ya está disponible y que se espera se empiece a implementar pues muy rápido ya en el sector logístico en cualquier parte de la cadena de suministro. Otra tecnología es el famoso Big Data, que el Big Data a veces no se entiende qué es eso del Big Data. El Big Data es la combinación de dos tecnologías.
Consiste en utilizar como tal la analítica de datos, que pues no es algo nuevo, es simple y sencillamente algo que se desarrolla desde hace mucho tiempo atrás con las famosas análisis de datos en series de tiempo, ¿no? O sea, es algo que viene de la matemática, que viene de la estadística y que siempre se ha utilizado. Solo que ahora hablamos de generar esa analítica de datos de manera masiva. Por lo tanto, pues se necesitan sistemas computacionales que puedan estar, obviamente, por un lado, recolectando esos datos y por otro lado, analizándolos y a través de un algoritmo generar ciertos reportes con cierto tipo de indicadores. Para poder hacer que funcione el Big Data es necesario el famoso Internet de las cosas. ¿Qué es esto del Internet de las cosas? Lo voy a poner en la forma más simple que se me ocurre en este momento. Pensemos en este bolígrafo, ¿sí? A lo mejor a mí lo que me interesa saber es cuántas palabras yo escribo por minuto. Entonces, ¿qué pasa? Que por ahí alguna empresa le va a colocar a este bolígrafo un sensor, ¿sí? Que lo que va a hacer es que cada vez que yo esté escribiendo va a medir, entre otras cosas, por ejemplo, la cantidad de tinta utilizada, la presión que hace mi mano contra el papel, el tiempo que me tardo en escribir las vocales, el tiempo en que me tardo en escribir consonantes, a detectar faltas de ortografía si es que fuese el caso, etcétera, etcétera. O sea, no es más que un sensor debidamente programado y que opera en la nube, o sea, obviamente eso transmite información a un sistema en la nube que está recolectando los datos. Entonces, para que pueda haber análisis de datos, se necesita el Internet de las cosas. Empezar a poner esos sensores de manera estratégica en ciertas áreas para recolectar la mayor cantidad de datos posibles y después alimentar un ordenador, es decir, una computadora que tenga la capacidad de estar analizando esas grandes cantidades de datos. ¿Cómo traducimos esto al sector logístico? Porque hasta aquí probablemente dijeron, ok, sí, pero ¿y esto cómo se fuma en el sector logístico, no? Hay que darle la parte práctica y la parte entendible. Pues bien, si lo que queremos es encontrar la ruta más eficiente, tanto desde el punto de vista de distancia recorrida, de tiempo recorrido, como de disminución en la huella de carbono por estar quemando combustibles fósiles o bien por uso de energía eléctrica cuando llegamos a tener este tipo de autos para el sector logístico, pues necesitamos Internet de las cosas en los vehículos. Es decir, tendremos que tener sensores en las llantas, sensores en cierta parte del motor que esté midiendo cierto tipo de indicadores como la cantidad de gasolina inyectada o de diésel inyectado. Tendríamos que tener, ¿por qué no? Incluso se podría tener algunos sensores dentro de la cabina del tráiler que estén midiendo si el conductor está alerta o no está alerta, qué tanta fatiga pueda tener en ciertas partes de su cuerpo por estar manejando el camión, etcétera, etcétera. O sea, piensen en lo más ilógico y eso se puede censar y se puede medir. Pero esa es la forma en que podríamos llevar el Internet de las cosas. ¿Para qué? Para recabar datos, ¿sí? Obviamente uno de los sensores más importantes es el que va midiendo la ruta que está siguiendo ese tráiler, ¿no? Del punto A al punto B, cuánto tiempo se hizo, cómo estaba la fricción del aire, la temperatura exterior, etcétera, etcétera. Está recolectando todos estos datos para que a través de estos ordenadores que les decía se puedan estar, obviamente, midiendo toda esta cantidad de datos y verificando a través de fórmulas matemáticas, de algoritmos que se hayan creado para tal efecto, ciertas condiciones para determinar qué factor causa X situación. Entonces, eso es como podríamos traducir todo esto al tema de logística. Esto nos lleva también esta conjunción del data analytics o el big data con el tema de Internet de las cosas a los gemelos digitales, que es propiamente dicho un simulador, ¿sí? O sea, el gemelo digital lo que hace es simular a la realidad física. Entonces, el Internet de las cosas en ese camión, inmediatamente, como esto está conectado a la nube, al Internet, sube los datos y los manda a una computadora. En esa computadora en tiempo real, con todo este análisis de datos e información que se está consiguiendo de este camión que va en ruta, lo que hace este simulador es empezar a simular distintas rutas en lo que el otro va en el camino real para determinar cuál hubiera sido la ruta correcta para lograr ciertos indicadores de desempeño, dentro de los cuales hemos comentado uno de los más importantes es la reducción de la huella de carbono,
pero también podemos hablar de indicadores como eficiencia para la línea transportista, es decir, menor tiempo, mayor utilización del espacio de la caja de ese tráiler, etcétera, etcétera. Entonces, así ya es como vamos a estar trabajando con, o se esperaría que debiéramos estar trabajando en México, en Latinoamérica, en el sector logístico con estas tecnologías. Prometo que más adelante voy a hablar ya más a detalle de cada tecnología, pero aquí quiero irles dando la introducción. Otro de los puntos que también de alguna manera ya les había adelantado a los que han asistido a los distintos cursos que hemos tenido aquí en GMO Consultores es el uso de vehículos automáticamente guiados, ¿sí? Por sus siglas en inglés, los AGV, ¿sí? O sea, AGV, Automatic Guided Vehicles. Esto se está viendo ya mucho en el uso de ciertos vehículos en almacenes que sustituyen por completo al montacargas. Son como estas rumbas, como estos robots aspiradores que se meten por debajo de la tarima, la elevan y la pueden conducir por el almacén para llevarla hacia la zona de carga o descarga de este almacén. Entonces, ahorita, digamos que esta es una de las implementaciones más sencillas que se puede hacer si no nos queremos meter en todo el rollo de analítica de datos, pues es empezar a sustituir ese montacargas por vehículos automáticamente guiados. Actualmente, les digo, esto está sustituyendo mucho en almacenes a lo que son los patines y los montacargas. Y también se plantea el uso de robots colaborativos. ¿Por qué robots colaborativos? Porque son robots que están, por ejemplo, en el área de estiva del almacén, ayudando a cargar y descargar cajas, pero no están solos, o sea, sí hay cierta interacción humana. Entonces, por eso se le llama robot colaborativo. Digamos que la parte de esfuerzo físico la hace el robot, pero el humano hace la parte inteligente. Eso es en cuanto a las tecnologías que ya están disponibles y que se esperaría que se implementen ya con éxito en las cadenas de suministro a nivel global antes del 2030. Antes de pasar a las tecnologías en el futuro próximo, sí quiero hacer algunas observaciones aquí en cuanto a estas tecnologías ya disponibles. No tengo nada en contra del blockchain, pero sí que tengo mucho en contra del Internet de las cosas, de los vehículos automáticamente guiados. O sea, esos sí son para mí puntos donde hay cierta fricción entre mi manera de pensar y lo que se espera o lo que ya se está utilizando en el viejo continente y en Europa. Para Europa se le hace muy sencillo decir vamos a sustituir a los montacarguistas y vamos a sustituir a los patines por vehículos automáticamente guiados. ¿Por qué? Porque su fuerza laboral es mucho menor a la que tenemos en países como México y Latinoamérica y porque además sus tasas de mano de obra, su tasa salarial es muy alta. Entonces, y además tienen una ley muy punzante en cuanto a qué pasa si un trabajador se accidenta en planta o tiene enfermedades causadas por esa cuestión de estar cargando o descargando de manera continuada mercancía, ¿no? El tema es que cuando quisiéramos implementar al 100% vehículos automáticamente guiados en todos los almacenes de México, de Latinoamérica y todo, lo único que estaríamos generando en nuestros países es más desempleo. Entonces, para mí esto sí es un punto, pues un poquito de choque, porque México y Latinoamérica somos países que dependemos de esa generación de mano de obra. Entiendo que la idea de toda la Agenda 2030 es llegar a que esos puestos de trabajo donde hay mucha fatiga física dejen de existir precisamente para que haya justicia social, pero es que no podemos pensar que un robot automáticamente guiado sea la solución para lograr esa justicia social. Voy a poner el ejemplo más próximo que tenemos de este tipo de situaciones donde ya hay la sustitución de mano de obra. En este supermercado que es Walmart, aquellos de ustedes que tienen un Walmart disponible cerca de casa, se habrán dado que ya hay un área de cajas en donde ya no hay cajera, sino que tú pasas automáticamente, escaneas tu mercancía, sale tu ticket y se acabó. Está padre para el usuario, pero hay que entender que por cada una de esas cajas que se abrió dejó de trabajar una cajera. Entonces eso es desempleo. Entonces para mí, aquí sí hablo a la comunidad empresarial, seamos muy cuidadosos con la implementación de estas tecnologías, porque sí es un tema preocupante el decir, bueno, para mí esto implica reducción de costos, esto implica eficiencia en tiempo,
pero también implica un gran golpe para nuestra economía, que es el desempleo, ¿sí? Y a mayor desempleo, menor consumo, y a menor consumo, pues bueno, como industriales, menor posibilidad de inversión. Entonces, tiene su side effect, tiene su efecto colateral, y hay que tener en cuenta este factor negativo. Por otro lado, respecto al Internet de las cosas, también tengamos criterio en su empleo. Creo que está bien recolectar ciertos datos siempre y cuando no sean intrusivos. Por ejemplo, hablaba ahorita del chofer, ¿no? Que realmente nos pasemos de sensores al punto tal que ni siquiera dejemos a ese chofer tener horarios de descanso aptos para su labor, que no dejemos que tenga un horario para comer adecuadamente y que le haga digestión la comida, tomando en cuenta los tiempos tan largos de recorrido que llegan a tener. Entonces, pues esta es nada más a manera de reflexión y de invitación a todos aquellos que están en el sector logístico a tomar en cuenta estas condiciones de sí, se esperaría que tengas estas tecnologías, pero utilizarlas con moderación y sobre todo, y muy importante, con sentido humano, porque luego vemos nada más la parte de beneficio económico y de productividad, pero no estamos viendo el impacto humano. Entonces, esto es en cuanto a las tecnologías ya disponibles. Y bueno, siguiendo con esta línea de autonomización, en un futuro cercano se esperaría precisamente esa autonomización a un nivel ya muy alto. Por lo tanto, se están teniendo ya pues, investigaciones y se están desarrollando prototipos de vehículos totalmente autónomos, ya no para el traslado de personas, sino para el traslado de mercancías. O sea, hablamos de ese tráiler totalmente autónomo, de ese buque de carga totalmente autónomo. Por el momento no he visto, y lo que nos plantearon en este taller de logística que les comenté que tuve a principios de enero, era pues como tal el camión y seguramente también están desarrollando prototipos para aviones de carga. No creo yo que puedan llegar a ser vehículos totalmente que no lleven ninguna presencia humana, porque deberían de tener pues un nivel tal de poder actuar en cierto tipo de escenarios, ¿no? Entonces, creo yo que sí tendría que haber esta parte de colaboración y serían vehículos autónomos colaborativos, es decir, que en dado momento puedan interactuar con cierta tripulación a bordo para resolver imprevistos que no están dentro de su programación. Entonces, bueno, se espera ver esa tecnología de vehículos autónomos, se espera ver también drones autónomos, por aquí ya les había adelantado, que la idea es tener a drones que estén tomando, por ejemplo, el inventario, la toma de inventarios en los almacenes, a través de la lectura de los códigos de barra o de los tags de RFID, en un horario en el que el personal está descansando, es decir, usualmente por la noche o en los horarios donde el almacén está cerrado. Sería el ejemplo de nuestra rumba que les decía, ¿no? Nuestro robot aspirador, que tú programas y le dices de tal hora, tal día, te queda haciendo qué hacer en casa, ¿no? Entonces, sería lo mismo este dron sobrevolando el almacén para hacer esa toma de inventarios, de tal forma que cuando llegue el personal al día siguiente, pues tiene realmente la toma de inventarios real del almacén. Y pues para que esto funcione, por eso les decía, para mí tendrían que ser todavía tecnologías colaborativas, porque para que lleguemos a tener realmente, sobre todo vehículos autónomos, tendríamos que hablar que la inteligencia artificial tendría que ser ya una realidad. Y la verdad es que actualmente a lo que se le llama inteligencia artificial dista mucho de ser inteligencia artificial, ¿sí? O sea, básicamente a lo que nosotros le llamamos inteligencia artificial es una programación en computadora que cumple un algoritmo y que, bueno, pues sí, puede sustituir ciertas tareas que realiza un ser humano, pero no puede tomar decisiones cuando se presenta un imprevisto. Entonces, dista mucho todavía ser inteligencia artificial, pero bueno, se esperaría también a futuro, dentro del sector logístico, ver aplicaciones ya basadas en una inteligencia artificial. Así que eso es lo que se espera en el mundo de la logística para el siglo XXI en materia de digitalización. Más adelante, repito, voy a seguir hablando de estos puntos para ampliar. Déjenme aquí en los comentarios cuáles de estos les interesan más. Repito, hemos hablado de blockchain, hemos hablado de gemelos digitales, de Internet de las cosas, del Big Data o el análisis pasivo de datos. Hemos hablado también de, estoy viendo acá para que se me olvide, vehículos automáticos guiados, la robótica colaborativa y bueno, pues estos vehículos autónomos que se espera tener en un futuro, aunque no les sabría decir qué tan cercano, ¿no? Y también, por favor, coméntenme,
A partir de hoy, o sea, estamos hablando que a partir del día de mañana nos quedan 30 días, 7 años, para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible que plantea la Agenda 2030 de la ONU. Eh, en México sí les puedo decir, es que no nos llegó el memo. Sí es cierto que México, al igual que muchos otros países miembros de la ONU, el gobierno firmó ante la Asamblea General de la ONU esta Agenda 2030 y estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, nunca se trasladó a información puntual que se le diera a conocer al empresario. Entonces, es más, actualmente no vemos ningún avance aquí en México, por lo menos, en materia de Agenda 2030, mientras que el viejo continente está pensando en que a lo mejor se atrasa un poquito dada la coyuntura geopolítica de la zona. Sin embargo, siguen trabajando en ese sentido. Entonces, sí me gustaría saber, para aquellos de ustedes que nos visualizan desde Latinoamérica, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, por aquí también nos han escrito de Guatemala, de El Salvador, etcétera, etcétera. Déjenme aquí en los comentarios si ustedes han notado que esta información relativa y que se desprende de esta Agenda 2030 está llegando o no está llegando al sector logística y al sector industrial. Entonces, sí me gustaría saber si México es el único que no entendió de qué se trataba esto o es realmente una situación que no se difundió como se debería de difundir y que pues hace que ahora, con tan poco tiempo, pues tengamos que ver cómo reaccionamos ante estos cambios tecnológicos que se avecinan en el sector logística y en el sector industrial. Así que, pues nada, familia, eso es todo por mi parte este jueves. Feliz inicio de mes, feliz inicio de diciembre. Ya saben que es uno de los meses que más me gusta, salvo por el frío. Pero, pues ya saben, empezando la temporada navideña, sale mi espíritu navideño en todo su esplendor y me encanta este mes por esta parte, ¿no? Pero bueno, espero que tengan un excelente arranque de mes. No se les olvide hacer la tarea que les dejé la semana pasada y empezar a definir sus proyectos, porque si lo quieren dejar para fin de año o para el principio del próximo año, seguramente no van a definir bien sus proyectos y seguramente va a transcurrir otro año más en el que no logren sus metas. Y pues bueno, para todos los que están involucrados en el sector de logística, revisen el episodio de la semana pasada que habló de cómo generar proyectos exitosos y tomen en cuenta la información de este episodio para que entonces vean cómo van a implementar todos estos cambios tecnológicos que necesitan implementar sí o sí, porque de lo contrario, como se les había comentado, llegado el momento, no vamos a encontrar clientes, no vamos a encontrar proveedores, porque no damos cumplimiento a esos objetivos de desarrollo sostenible. Así que, pues hay tarea por hacer, familia. Nos vemos la próxima semana. Feliz inicio de diciembre para todos y pues primero Dios estaré aquí el próximo jueves. Que tengas un excelente día, tarde o noche, según sea el caso.